¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy voy a tener otro encuentro más con ustedes. Y la idea de hoy es que hablemos un poco más sobre las pentatónicas. Y, y perdonen la insistencia de esto sobre las pentatónicas. Lo hago porque realmente yo sé que todos quieren tocar, como siempre decimos, con digitación, velocidad, conocimiento, destreza y todo eso. Entonces, voy a lo más simple, a lo elemental, a algo que ustedes puedan entenderlo de una forma sencilla. Si quieren, no sé, complicarlo o hacerlo un poco más, digamos, zafado, un poco más loca la improvisación o la melodía que quieran crear, es cosa que, bueno, ustedes verán cómo hacerlo. Yo sé que hay cosas que mirando por la red buscan frases que ya estén hechas. Yo le digo, a veces frases que ya estén hechas, retenerlas en la memoria es bastante difícil. Yo creo que lo mejor es tener elementos como para uno poder armar sus propias frases. ¿Qué es lo que quiero tratar hoy? Es lo que quiero decirle, cómo se arma todo esto. Porque si no nos metemos en cosas que están más allá siempre de las posibilidades que podemos realizar. Y eso es algo en lo que todos alguna vez hemos incurrido eso. Nos metimos en algo que después nos fue difícil poder realizarlo por falta de elementos, por falta de haber profundizado más cuáles son los elementos prioritarios para poder desarrollar esto que queremos hacer. Yo entiendo que todos quieren tocar, que todos quieren mover los dedos y hacer cosas que asombren, pero hay que crear. Cuando vemos una pentatónica o una sucesión de notas, nuestra cabeza, nuestro cerebro... Daniel Rivero, ¿qué tal? ¿Qué tal, muchacho? Como todos los jueves, sí, un abrazo grande. Yo sé que quieren mover los dedos y todo, pero hay que tener por lo menos una idea de por dónde moverse. ¿Por dónde? El otro día habíamos hablado que los acordes, las escalas son muy importantes, y la forma en que uno estudia o practica estos elementos es para que esa información se archive en la parte inconsciente del cerebro, inconsciente, porque es donde tocamos con real libertad y con toda destreza. No podemos pensar mientras estamos tocando. No podemos pensar mucho mientras estamos hablando, porque ya de lo que estamos hablando conocemos, sabemos lo que estamos hablando. Entonces, vamos a lo real. Lo real es esto. Cuando hablamos de tonalidades mayores, ¿saben lo que es tonalidades mayores? Tonalidades mayores son las que están de la nota raíz 2 tonos arriba. O sea, de do sería mi, la tercera sería mi. Entonces, eso es una tonalidad mayor. Tonalidad mayor es 2 tonos arriba de la nota raíz. Cualquier nota que agarremos, le sumamos una tercera a 2 tonos y estamos en una tonalidad mayor. Exactamente eso. Ezequiel es un grande. Nunca me deja solo. Un fenómeno. Aye Quiroga. Gracias querido, gracias. Bueno, que
cualquier nota que tomemos, cualquier nota, fa, decimos cuál es ¿por qué es mayor o es menor? Subimos 2 tonos y estamos en la tercera, con toda seguridad que hacemos fa, la. Y al hacer fa, la, ya la tonalidad es mayor. Ahora pensemos esto. Estamos trabajando sobre una tonalidad mayor. Estoy tirando la idea más sencilla para que puedan tocar. La idea más sencilla, lo más cómodo, lo más rápido. Y por otro lado, lo que podamos escuchar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener presente qué es lo que queremos hacer sonar. El saxo no suena solo. Uno canta con el saxo. El saxo dice lo que uno ya está pensando melódicamente. Uno lo incita a esos armónicos que tiene el instrumento. Porque si uno aprieta las teclas nada más, puede salir cualquiera. Cualquiera, porque la intensidad de aire que tiró no es la que debe ser. La mordida no está realmente bien ajustada a la boquilla y por ende salió cualquier nota. Y yo estoy seguro que a todos los que están acá escuchándome, en muchísimos momentos, tiraron un re de la segunda octava, y le salió un la, le salió el armónico tirado arriba, y tiraron un sol y le salió mal en la segunda octava. Es como decir, si la cabeza no tiró la nota, no sabe la nota que tiró, puede salir cualquier cosa. Y estoy hablando con gente que considero... ¿Qué tal, Barroso? ¿Cómo estás, querido? Un abrazo grande. Estoy hablando con ustedes que considero que están pasando por esos momentos, que pueden estar en cualquier situación en donde esto se le produce. Porque si estuviera hablando realmente con profesionales, estaríamos discutiendo otro tipo de cosas. Estoy tirando mi punto de vista sobre algo que puede iniciar un camino a poder crear desde lo que uno imagina. ¿Cómo hace uno para imaginar lo que va a crear? La música sale de acá adentro porque ya está la música ahí y uno tiene que hacerla salir. Ahora, vamos a lo siguiente. En tonos mayores, y acentúo esto muy fuerte, tonos mayores, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5. Entonces, si pienso desde do, re, mi, sol. Ahora, hagamos otra cosa. Voy a poner los tonos mayores acá. A ver si lo pueden ver bien de ahí, sin que me pierdan de vista, ¿no? Do, re, mi, sol. Yo toqué do, re, mi, sol. Ahora, yo sé que suena así, pero tendré que tocar do, re, mi, sol en ese orden. ¿Será importante que lo toque en ese orden? No, porque ya al tocar estas 4 notas, se entiende que estoy sobre el acorde de do mayor, o sea, el requerido si bemol en el piano. Señalo el piano acá. Nosotros los tenores estamos un tono más arriba que, digamos, que la afinación 440. Ahora, cuando yo me pongo a tocar, parecería que yo estoy tocando muchas notas. Lo voy a hacer más lento.
Cosas así. Invento cosas con do, re, mi, sol. Y me quedaría 10, 15 minutos hasta entender que los dedos van a ocupar una posición en las teclas del instrumento. Estoy tocando desde cualquier lado do, re, mi, sol. Desde cualquier lugar. Ahora pensemos otra cosa más. Si todas las escalas suenan iguales, la música 1, 2, 3, 5 en cualquier escala sonará igual un tono más arriba. Y si lo seguimos mandando por otro lado, medio tono más arriba, y así sucesivamente. Ahora lo voy a pasar a re. Bueno, y con eso, mientras voy estudiando, no estoy haciendo el solo mágico para la historia, ni para el disco, ni para la próxima producción internacional, sino estoy estudiando. Yo estoy conociendo cómo me muevo en los tonos mayores. 1, 2, 3, 5. Y sigo. Ahora me voy al mi mayor. 1, 2, 3, 5. La escala de mi mayor tiene fa y sol sostenido. Es como decir, si pongo todos los sostenidos, no están acá en las 4 notas, pero sería fa, do, sol, re. En este caso me toca primera, segunda y tercera y quinta. Y sigo inventando y metiendo los dedos en primera, segunda, tercera y quinta. Y juego y toco e invento, me entretengo inventando cosas con este juego. De paso que estoy haciéndolo y mi cabeza se va enterando del 1, 2, 3, 5 y va entendiendo cómo suena 1, 2, 3, 5, va entendiendo cómo suena, porque esa melodía del 1, 2, 3, 5 le tiene que quedar fijado. Cuando quiero cantar algo de ahí, de esas 4 notas, voy a tener idea de qué es lo que voy a tocar, de qué es lo que quiero cantar, qué es lo que quiero decir con estas 4 notas. Ahora, ¿por qué también lo pienso en 4 notas? Porque son pares. Al ser pares es más fácil de contar dentro de un compás. Esas 4 notas podrían llegar a ser, en vez de 4 negras, 4 corcheas, y al ser 4 corcheas me estarían dando rítmicamente una blanca, o sea, entrarían en una blanca, taca, taca. Tengo que tener, digamos, idea de cuenta de lo que va entrando en cada compás, porque si no, toco y me pierdo y ya la orquesta está terminando el solo y yo todavía estoy pensando dónde me manejo. Tengan en cuenta que
y esto es muy importante, mientras van pasando los compases, los acordes van cambiando. Y uno tiene que saber dónde está parado en cada acorde. No quiero decir que en cada acorde tengo que cambiar de escala, en cada acorde tengo que cambiar todo. No. Pero tengo que saber. Ahora, para saber en cada compás y lo que está pasando y poder contar, ¿cómo hago para enterarme yo y saber como visualmente cómo va corriendo el tema? Supongamos que no lo conozco al tema, no lo conozco mucho. Lo conozco, pero no lo conozco mucho. Porque si lo conozco mucho al tema, lo voy cantando y ya sé dónde está. Yo meto los dedos en el solo, pero voy cantando en mi cabeza el tema. Entonces, todo va corriendo a la par, el tema que lo voy reconociendo y voy tocando sobre él. Pero cuando no lo tengo mucho, tengo que buscar cómo visualizar los compases. Entonces visualizo y digo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, y 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, y 4, y 1, 2, 3, y 4, y 1, 2, 3. Y esa cuenta de lo que tiré, de lo que toqué, me dio exactamente 4 compases. Es decir, mi frase o las frases que armen ya tienen incluida una cuenta. Stutip diru da bodi garu di ba, don diridu da bodi ban, 2, 3, 4. Listo, la frase ya se dijo. Por otro lado, un defecto que siempre, y una corrección que tendría que hacer, por ejemplo, es que cuando empiezan a tocar, yo tiro esto que les he pasado, y empiezan a tocar, y tocan 20 minutos en un solo, y después no saben ni dónde están. Es como armar una cosa más o menos coherente en cuanto a los compases, ¿no? Dejar silencios, dejar lugares, poner onda en lo que se toca, porque la onda rítmica también es importante, no es solamente tiki, tuca, taca, 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 sino la onda, de qué manera. Tirar de jugar con la onda del tema, que el que está escuchando, que esto lo incite a moverse, porque si queremos hacer algo que se llama jazz, tenemos que darle una perspectiva rítmica que sea agradable, rica, no es solamente no es eso. Buscar movimiento, que la música tenga movimiento. Entonces piénsenlo bien, este tipo de contorno se llama contorno melódico. Contorno melódico. Si voy para arriba, es decir, subo, luego desciendo,
Puedo subir por arpegio. Es decir, buscarle que esto tenga, digamos, una onda, que fluya y que al que escucha le produzca movimiento. Ahora, pasemos a lo siguiente. Ya vimos cómo trabajar sobre acordes mayores. Recuerdo, 1, 2, 3, 5. Como ejercicio, hagan el ejercicio hasta que su cabeza lo tenga. Ahora pensemos qué hago en los menores, porque el menor cambia. Entonces, en el menor voy primera, o sea, raíz, a un tono y medio tengo la tercera menor, a un tono y medio, porque la tercera mayor estaba a 2 tonos, y ahora tengo la tercera menor a un tono y medio. Fíjense bien esto. Entonces, 1, 3, que es la tercera menor, 4 y 5. Ya ahí tengo la idea de armonía menor. Esto acá lo tiro en varios acordes, digamos, es decir, do, re, mi, fa, sol, la y si, para que vayan teniendo la idea y poder estudiar sobre esto. Estudiar. A la vez que estudian, también tratan de armar cosas. Y jueguen con eso. Toman el re menor, bueno, con esas 4 notas tiro cosas, hago lo que puedo, yo sé lo que estoy trabajando en mi cabeza, con las 4 notas conozco el sonido y busco una idea. Y busquen ideas y tiren de también la onda. Por ejemplo, en mi menor, es decir, vayan buscando en cada uno de los acordes, tanto mayores como menores, una idea entretenida. Y les digo una idea entretenida para que estudien. Porque si yo les digo haga do, mi, fa, sol, do, mi, yo sé que se me cansan, Y para que más o menos la pasen mejor, le tiro la onda casi ya muy bien, muy explicada, para que sepan cómo estudiarlo. Si bien leyendo lo estudian despacio, lo van viendo
hasta que los dedos caigan solos y puedan empezar a jugar. Ahora, bien dije, hasta que los dedos caigan solos y empiecen a jugar. ¿Por qué? Porque si empiezan a revolotear los dedos de una forma loca, no trabajan ni parejos, ni con la energía necesaria para que el sonido también salga parejo. Porque por otro lado, yo no sé si esto se lo dijeron, pero cuando los dedos bajan correctamente, yo no sé si escuchan que la nota, esto es un sol, está sonando también. Y eso hace que tome también el armónico y el instrumento suene parejo y encima de parejo claro. No difuminada la nota, que suene claro. La nota es sol, suena sol. La nota es re, suena re. Es decir, que no se pierda el efecto del sonido claro. Entonces hay que tirar bien clara la nota. Ustedes ven, suena algo. Este es un re y suena el re. Entonces, cuando está soplando, este sonido también entra, digamos, al mismo tiempo. Entra al mismo tiempo, digamos, que la nota. Se escucha todo. Entonces tengan cuidado de no revolotear tanto los dedos como para que trabaje bien el sonido, que sea claro el sonido, el pasaje de nota a nota se escuche claramente. Bueno, esto fue con respecto a los tonos menores. Ahora, pensemos una cosa, y esto que les doy ahora, digamos, esta observación que paso ahora, tiene que ver con lo siguiente. Acá hablamos de tonos mayores. Piensen también que los tonos dominantes son mayores. Entonces, si yo tengo que hacer, por ejemplo, un sol 7. Sol 7 tiene sol, la, si, como habíamos dicho, 1, 2, 3, 5. Sol, la, si, re, sería la quinta. Y si yo agarro, en vez de salir del sol, hago si, re, fa, la, ¿qué pasaría? Esto sería como un acorde de si menor, quinta bemol, séptima, con lo cual estaría yo en el último acorde de la escala de do. Entonces podría llegar a ser si, re, mi, fa. Si, re, mi, fa. ¿Y por qué el fa? Porque la nota fa me llevaría a enlazar con el mi. Como es en sol 7, el fa es una séptima, la séptima tira para atrás y resuelve sobre el mi. Al resolver sobre el mi, yo estaría adentro del tono 1, que sería do, do, mi, sol. Digamos, en vez de salir del sol, salí del si. También el si me podría llevar al do, porque el si es una séptima de do, es la séptima mayor, y va a resolver sobre do. Así que tengo, en sol 7, tengo dos posibilidades de resolución. El si, que me lleva para adelante hacia el do, o el fa, que
que retrocede hacia el mi. Entonces, como no es necesario comenzar siempre desde la nota raíz, digamos, no es necesario hacerlo siempre de la nota raíz, entonces tomamos cualquiera de las notas como para poder resolver a dónde queremos ir. Bueno, muchísimas gracias porque hayan escuchado todo esto. Cuando yo hablo, por ejemplo, que tengo, digamos, todo un libro, todo un tratado, digamos, sobre pentatónicas, me refiero a esto que estuvimos hablando, cómo hacerlo, y en ese tratado, digamos, junto a ese libro, también están los videos correspondientes para cada uno de los ejercicios y cómo trabajarlos y dónde aplicarlos, dónde meter esos ejercicios. Porque dice, y bueno, después de esto, ¿con esto qué hago? Toco esto y también hay que ver cómo lo aplico sobre los temas, cómo resuelvo, cómo engancho una pentatónica con otra, cómo enlazo los tonos, cómo resuelvo ese tema. Bueno, muchas gracias por haber escuchado todo. Hasta prontito, nos vemos el jueves que viene, como siempre por acá. Y bueno, gracias Luis, gracias Salle Quiroga, gracias Ezequiel, un abrazo grande, Daniel Rivero. Adrián, ¿qué tal Adrián? Hay otra cosa más. Ezequiel Bañasco va a tocar conmigo dentro de un mes. Va a tocar con mi quinteto dentro de un mes, porque lo invité porque realmente es un fenómeno tocando y quiero que toque unos cuantos solos que él lo hace, pero así, total. A ver, ¿qué te pasa, Luis? El acorde de si menor. Las notas serían si, re, mi, fa sostenido. Sí, señor. Sí, exactamente.